Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Qué bueno que podamos reunirnos nuevamente para poder meditar en la palabra de Dios y cuántas cosas nos ha ido diciendo a lo largo del año esta voz maravillosa, y a lo largo de los años Dios nos ha dejado la Biblia para poder recibir esa voz de Dios, esa voz del cielo. Bueno, hoy vamos a seguir con historias, con hechos, sucesos que marcaron la vida de aquellos que nos precedieron y que por supuesto nos sirve a nosotros como una forma de entender algunas cosas que suceden en la vida. Hoy el tema es el peregrino, el peregrino. Y todos nosotros somos peregrinos en esta tierra. Te habrás fijado, habrás entendido a través de los años, ver personas que conociste y que tal vez intentaste volver a verlas y te dijeron no, ya no está más, ha partido. Y todos somos peregrinos, todos estamos de paso en esta tierra. Cuando Job pensó disertar sobre cosas de la vida, de cómo pasa tan rápido, los sucesos ocurren inesperadamente y van pasando como si fuese un soplo y no nos damos cuenta. Allí él escribió en la Biblia, en Job capítulo 14, en el versículo 1, disertando sobre la brevedad de la vida, dice algo así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y dice el versículo 2, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Qué realidad nos planta este autor antiguo en estos cortos y breves párrafos, en estas frases que son tan abrumadoras para nuestra vida? La vida es tan corta y a su vez de ser corta, dice, corto de día y hastiado de sinsabores. Cuántas cosas van pasando en la vida que por momentos estamos alegres, estamos contentos, disfrutamos los momentos y por otros quisiéramos borrarlos de nuestra vida, y como dice Job, el hombre hastiado sin sabores camina peregrinando por este mundo. Luego él dice que es como el nacimiento de una flor. Nace la planta, luego sale la flor y en breve tiempo la flor ya no está más, es cortada, se seca y dice que no permanece. ¿Cuánto me hace acordar esto cuando hace poco estuvimos en las sierras de Córdoba, allí en la cumbre, y las personas que guían los viajes y van diciendo los lugares que son lindos para recorrer, para poder apreciar el paisaje, nos decían que había un campo de lavanda cerca de donde estábamos y nos mostraban la foto. Realmente era bellísima la foto, ver un campo totalmente cubierto de lavanda, todo lila, era una belleza realmente. Con mi esposa nos levantamos un día y dijimos, bueno, vamos al campo de lavanda. Y fuimos, hicimos algo así de 3 kilómetros. Caminábamos y parecíamos que no llegamos más. Finalmente llegamos al campo de lavanda. Y cuando miramos el campo, para sorpresa nuestra, era todo seco, era un montón de yuyos para nosotros. Y claro, la flor ya había pasado, ya había sido cortada. Y qué triste se veía ese campo, qué desolado. Bueno, así es la vida del hombre sobre la tierra, como lo plantea Job. Es como una flor que en su momento está en su esplendor y finalmente es cortada y ya no existe más, y solo queda el rastro de algo que ha habido, pero que su aspecto es totalmente contrario
a lo que es cuando está la floración. Y así es la vida, porque Dios le puso límite a nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene el límite establecido, el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y Dios puso esos límites. Dice allí en el mismo capítulo de Job, capítulo 14, el versículo 5, habla de los límites. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Todos nosotros estaremos aquí un tiempo, el tiempo que Dios ha determinado, peregrinamos sobre esta tierra y pronto dejaremos de ser y seremos como ese campo de lavanda. Dirán algún día, aquí existió esta persona pero ya no está más y podemos visitar una lápida en un cementerio. Qué condición más desastrosa. Por eso dice hastiado de sinsabores. Y allí nosotros podemos recorrer la Biblia y podemos ver cuántos años vivió cada uno de los seres que están registrados allí desde que Dios creó al hombre allí en el huerto de Edén. Podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 5 y versículo 5, dice así, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años, qué manera de vivir. Pero bueno, las condiciones de vida en el principio de los tiempos, cuando Dios creó el cielo y la tierra, eran totalmente distintas a lo que hoy nosotros podemos percibir. Ni siquiera podemos imaginar cómo era en ese entonces. La capa de ozono, el calentamiento global, la forestación, los ríos, los mares, todo tenía su justa medida y había seguramente un clima muy especial para que el hombre pudiese vivir, inclusive consumir del fruto de la tierra, y era otro tipo de fruto que se conseguía. Por lo tanto, en los primeros tiempos el hombre vivía mucho. Aquí vemos el primer hombre, Adán, 930 años, pero tenía límite el peregrino. Y dice que a los 930 años murió. Luego hay otro de los grandes hombres que vivieron mucho, por lo menos uno de los que más vivió es Matusalén. Dice la Biblia allí en Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Increíble. Es como decir, vivió 1000 años, pero pronto pasaron. Ya no está, ya no queda ni rastro. Es que Dios le puso límite y el peregrino tuvo que dejar la tierra para partir hacia otro lugar. Recordamos Noé, dice Génesis capítulo 9, versículo 29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Qué manera de vivir. Pero terminan con esta frase, el límite, que dice, y murió. En cierta ocasión había uno de los patriarcas, el príncipe de Israel, Jacob, el cual Dios después le pone por nombre Israel, y él tiene que bajar a Egipto, desde la tierra de Canaán tiene que irse a Egipto por el hambre que había en la tierra, y queda allí en la tierra de Egipto. Pero cuando él va a Egipto, tiene una entrevista con el faraón, y el faraón se reúne con él y entonces le pregunta, ¿cuántos años tiene? Y qué rara esa conversación, pero bueno, le preguntó cuántos años tiene. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob, este patriarca? Dice allí en Génesis, cuando el faraón le pregunta, dice en Génesis 47, versículo 8, y dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Es decir, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto hace que estás caminando, que estás peregrinando sobre la tierra? Y la respuesta de él al faraón fue la siguiente. Dice Génesis 47, 9. Y Jacob respondió a faraón,
los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y agrega, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Él dice, han sido pocos y malos. En ese entonces tenía 130 años. Dice, no solo han sido pocos y malos, sino que no han llegado a la cantidad de años que tenían mis ancestros. Y claro, él tenía en ese momento 130 años y luego estuvo 17 años allí en Egipto y luego murió. Y tampoco él pudo cambiar esta situación de peregrinar y tenía su límite y Dios puso límite en su vida, y por más que tenía 147 años cuando él muere, bueno, así se acaban sus días. ¿Y cómo sé que él tenía 147 cuando muere? Bueno, lo dice la Biblia, dice Génesis 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, era lo que yo te contaba. Dice, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Qué increíble, cómo se iba cambiando la longevidad, se iba cambiando el tiempo y la duración de la vida. Y todos vamos a pasar por esta experiencia, todos somos peregrinos, como este patriarca decía, los años de peregrinar sobre esta tierra. Y un día él termina su estadía en la tierra y muere como todos morimos, dejamos este mundo de la forma en que todos lo dejamos. Dice allí en Génesis 49, 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. El mismo camino de sus padres, el mismo camino de sus ancestros. Tuvo que pasar un tiempo en la tierra, pero finalmente tuvo que partir. En nuestra época las cosas han cambiado muchísimo porque la situación del planeta, sobre todo, ha cambiado tremendamente. La Tierra se ha ido degradando, los sistemas cíclicos han ido cambiando las estaciones, han ido transformando todo el planeta por causa de la deforestación, por causa de aquella suciedad que vamos dejando en los mares y también en la atmósfera. Todo eso va generando que la capa de ozono y todos los ríos y los mares y aún la tierra se vaya contaminando, y cada vez estamos sufriendo consecuencias terribles que han ido degradando al planeta. Y podríamos decir que cuál ha sido la causa que ha llevado a nuestro planeta a hacer que nosotros cada vez vivamos menos. Y, por ejemplo, dice allí en el Salmo 90:10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. 70 años, digamos, está determinado para que todos vivamos 70 años. Pero sí, ya sé, me vas a decir, algunos viven más. Entonces yo te diré, sí, pero dice la Biblia que después de los 70 años pasa lo siguiente. Volvamos a leer, Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, o más podrías poner, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Está determinado esa situación. Y como yo te decía, ¿por qué estamos en esta condición tan deplorable y que cada vez es peor? Ahora tenemos que sumarle la contaminación ambiental, la contaminación por los virus, el asunto de los experimentos nucleares, las guerras biológicas, y todo eso va cambiando nuestro planeta.
cada vez el aire es menos respirable, cada vez las condiciones climáticas están haciendo desastres y provocan muchas muertes. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué nuestro peregrinar es mucho menos que los primeros hombres sobre la tierra? Y bueno, primero somos peregrinos, estamos de paso. Nunca debemos olvidar eso. No nos vamos a quedar en esta tierra, porque este no es el origen final de todo ser. No es el origen la tierra. Dice allí otra de las cosas que acontecieron y que fueron haciendo que el planeta se fuera degradando es el pecado. El pecado provocó que Dios se ofenda, y como Dios se ofende, entonces vinieron estas consecuencias. Dice el Salmo 99, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Es decir, porque Dios está enojado con nosotros, porque Dios está enojado con el hombre, porque su pecado ha llegado tan lejos y ha ofendido tanto a Dios, que Dios acorta cada vez más el tiempo de la existencia de nuestra vida sobre esta tierra. Cada vez duramos menos, y si llegamos a durar más de lo establecido, esa aflicción y trabajo es molestia. Es molestia para nosotros, es molestia para los demás, y podríamos decir que la muerte ha ido pasando de hombre a hombre como consecuencia del pecado. Y como el pecado, desde el primer pecado allí en el Edén, el pecado ha ido creciendo, a la vez que la raza humana crece, también crece el pecado, y las ofensas son mayores. Dice que el pecado va pasando, va permitiendo que la consecuencia del pecado, que es la muerte, por causa del pecado, la muerte va pasando de hombre a hombre. Entonces el peregrino cada vez vive menos, y las consecuencias de haber ofendido a Dios son cada vez más trágicas. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos estamos con esta sentencia, con este límite de tiempo sobre esta tierra, y debemos estar conscientes de esto. No te debe desanimar el hecho de que tenemos un cierto límite, tenemos un tiempo sobre esta tierra. No te debe desanimar eso, porque hay la posibilidad que cuando nosotros dejemos esta tierra podemos ir a un lugar muchísimo mejor, y ya no habrá ese hombre hastiado de sinsabores, esas aflicciones del tiempo presente, esa terrible angustia que se vive por la inmoralidad, por los homicidios, por la violencia, por la situación económica, por el caos mundial que está aconteciendo. Hay una forma de vida que es extremadamente mejor, y es cuando el alma y el espíritu dejan ese cuerpo aquí en la tierra, que es el que lo ha transportado, lo ha hecho peregrinar sobre la tierra, y entonces el alma y el espíritu pasa a otro lugar. El mejor lugar para pasar es el cielo, donde allí dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, habrá tanta paz y tanta armonía, que será el haber pasado por esta tierra, será decir, ¿cómo me perdí esto tan maravilloso? Pero bueno, hay otro lugar donde se va una vez que la persona deja el cuerpo aquí en esta tierra. Cuando el peregrino cae allí, el alma y el espíritu se van a otro lugar, se van a un lugar de condenación eterna, a un lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Y cuál es la diferencia, peregrino, te lo digo? Que antes de que dejes este mundo, tengas que arreglar la cuenta con aquel que ofendiste, con aquel ser maravilloso que te creó, pero que por tu pecado te alejaste cada vez más y más de él y lo ofendiste. Y su ira ha hecho que tengas que sufrir las consecuencias del pecado que ha crecido en tu vida y en la de todos los seres humanos. Por eso, qué bueno sería poder arreglar las cuentas con Dios antes de dejar este cuerpo, porque después ya es tarde. Porque cuando uno deja este cuerpo ya está determinado
el lugar donde uno va a residir por toda la eternidad. Por eso, antes de dejar este cuerpo, yo ya puedo saber a dónde voy a pasar la eternidad. ¿Lo sabes tú, peregrino? Bueno, la Biblia dice allí en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no implora, Dios no ruega. En esta cuestión del pecado, Dios no pide por favor que te arrepientas. Es una orden de Dios que para alcanzar la salvación o el cielo tenés que arrepentirte. Tiene que obrar en tu vida un arrepentimiento. ¿Y por qué tiene que obrar un arrepentimiento? Porque has ofendido a aquel que te creó. Has ofendido al Dios de los cielos. Y por haberlo ofendido, estás en enemistad con Él. Y cuando dejes este cuerpo, ya el destino tuyo será el lago de fuego. Pero si tú antes de dejar este cuerpo, tú arreglas las cuentas con este ser que ha puesto límite a tu vida y que es el que te va a depositar en la eternidad en el lago de fuego, si tú arreglas las cuentas antes de partir, entonces dice que en vez de ir al lago de fuego, este ser, el mismo ser que ofendiste, te va a colocar en el cielo. Es decir, cuando tu alma y tu espíritu dejan el cuerpo, el mismo Dios te llevará al cielo. Si has arreglado las cuentas con Él. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero reconocer lo que Dios dice, aceptar lo que Dios dice, que Él manda, Él establece un mandamiento. Dice, arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepentirse es sentir un tremendo sentimiento de culpa por haber ofendido a Dios y un dolor en el corazón por haber pecado contra Dios. Si no hay ese arrepentimiento, entonces es imposible seguir adelante. Pero si uno está aceptando lo que Dios dice y uno se arrepiente porque Dios lo manda y uno pide perdón y se arrepiente, entonces ya estamos hablando en las condiciones que Dios pone. Por eso primero es un mandamiento. Dios manda arrepentirse. Si no hay arrepentimiento se terminó la cosa. No hay arreglo con Dios. Pero si obra un arrepentimiento por haber ofendido a Dios, ¿qué es lo que sigue? Supongamos que nos arrepentimos, que estamos con un corazón dolido por haber ofendido a Dios y que eso me pesa tremendamente. Entonces, ahora Dios dice, bueno, ahora queda la confesión de tus pecados. Sí, necesitas confesarle a Jesucristo tus pecados, porque de nada sirve el arrepentimiento si no hay confesión. Primero se necesita un arrepentimiento, pero luego una confesión. Si no obra la confesión, de nada sirve el arrepentimiento. Entonces, si ya obró en tu vida un arrepentimiento, estás arrepentido y Dios te manda que te arrepientas y tú lo aceptas y te arrepientes, bueno, ahora confiésale a Jesucristo tus pecados, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y dice allí en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, dice Jesucristo, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, primero tiene que obrar un arrepentimiento, luego una confesión de pecados. Y entonces dice que Dios, si hay eso en el corazón, el mismo Dios, el Padre, envía a Jesucristo a nuestra vida. Por eso dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 30, el apóstol Pedro les decía a sus mismos compatriotas, a los judíos les decía, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, dice Pedro, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Necesito el arrepentimiento, sí o sí, porque si no hay arrepentimiento, no va a haber confesión. Y si no hay arrepentimiento y confesión, no va a haber perdón de pecados. ¿Y ante quién me tengo que arrepentir y a quién le tengo que confesar? A Jesucristo, porque Él ha sido designado príncipe y salvador, y no hay otro. No hay otra forma de alcanzar la salvación. ¿Y de qué manera, si uno se arrepiente, confiesa sus pecados a Jesús, de qué manera limpiará nuestro corazón y nos quitará toda esa culpa? Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si ha obrado un arrepentimiento en tu vida, ha habido una confesión a Jesús de tus pecados, entonces, y le pides que te limpie el corazón de todos tus pecados con esa sangre que derramó en la cruz, entonces allí habrá obrado la salvación. Y de esa manera, peregrino, estarás preparado para que cuando dejes este cuerpo puedas entrar directamente en el cielo. Si no haces esto, peregrino, es imposible alcanzar el cielo, porque Dios mostró este camino. No aceptará otra forma. Por lo tanto, como leímos, como entendimos, no sabemos cuál es el límite de nuestra vida. Ninguno lo sabe, porque Dios no se lo reveló a nadie. Nadie sabe cuándo va a morir. Pero todos tenemos límites. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuál será el mío? Que tampoco lo sé. Pero una sola cosa sé, que yo me arrepentí, acepté esto que Dios me dijo, que yo debía arrepentirme, confesé mis pecados a Jesús, le pedí perdón, le dije que me limpiara mi corazón con su sangre y que me salvara de todos mis pecados. Y entonces Él me salvó, porque su palabra lo dice. Y Dios no miente ni jamás fallará a su palabra. Así que bajo ese convenio que hice con Dios, ese pacto que hice con Dios, yo sé que cuando deje este cuerpo, cuando deje de peregrinar, inmediatamente entraré a ese lugar maravilloso, el cielo. Así que todos somos peregrinos. Todos los hombres y mujeres tuvieron un tiempo de estadía en esta tierra, como lo vamos a tener nosotros. Hoy estamos, mañana no estaremos. Pero una cosa debes saber, que el ser cuando muere no deja de existir, porque hay eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, una vez que dejemos el cuerpo, continuamos. El yo continúa. ¿Pero a dónde continúa? ¿Al cielo o al lago de condenación? Yo ya te expliqué cuál es el paso que necesitas dar para alcanzar la salvación, la vida eterna en el cielo y un lugar maravilloso por toda la eternidad, donde habrá paz, habrá gozo y verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que eliges? Si eliges el cielo, tienes que hacer lo que Dios dice. Peregrino, si no haces nada, ya sabes dónde vas a ir, porque tus pecados te condenan por toda la eternidad. Por lo tanto, peregrino, toma la decisión correcta antes que dejes este cuerpo que te ha llevado todos estos años y que un día te dirá hasta acá y no seguirá contigo. Pero tú seguirás a la eternidad. Así que estamos de paso, pero aprovechemos estas cosas que Dios nos dice. Una voz del cielo tiene que haber tocado hoy nuestro corazón para tomar la decisión correcta. El tiempo en nuestra vida, supongamos 70, 80, 100 años, pero del otro lado es eterno. Esto es un soplo, del otro lado es eterno. ¿Eterno en el lago de fuego o eterno en el cielo? ¿Qué prefieres, peregrino? Toma la decisión correcta y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.